La siguiente historia es la continuación del relato Vigilia Mortal, parte 1. Por ello, te recomiendo que pongas pausa, vayas a escucharlo y después regreses a este. De no ser así, no hay problema. Cada narración tiene su propia lógica. Sin más, comencemos. Relato para desvelados, Vigilia Mortal, parte 2. Historia escrita por Pájaro Diablo. Una semana había pasado desde la última vez que pude dormir. Mi mente se encontraba nublada, otra vez por la falta de sueño. Comenzaba a preocuparme por mi salud. Daba la impresión de encontrarme enfermo. Tenía marcadas ojeras que contrastaban con la palidez de mi piel. De seguir así, tendría que ir al doctor aunque no quisiera. Era tanta mi desesperación y angustia que comencé a tenerle miedo a las noches. Quien ha sufrido de insomnio comprende lo horrible y frustrante que es sentirse agotado, querer dormir y no poder hacerlo. Imaginen ese sentimiento después de varias noches de vigilia. Llega un momento en el que la realidad se vuelve extraña y te devela cosas que generalmente son negadas a nuestros sentidos. Dentro de la oscuridad de la noche comienzas a ver, a escuchar y sentir lo que se esconde detrás de las sombras de la conciencia. En ese estado lo primero en aparecer es el silencio, y con este tu voz interior, que desde el momento en el que se hace oír ya no se calla. Se pasa del bullicio incomprensible a la construcción de frases inconexas que no tienen aparente sentido, para después escuchar oraciones simples que al no formar parte de otras suenan profundas y te dejan pensando. Pero lo peor llega cuando se formulan ideas completas que te increpan sin piedad. Llega un momento en el que las voces dentro de tu cabeza salen de esta y percibes el correr del agua de las tuberías, el sonido de algún insecto que se arrastra cerca de ti o el rumor de la gente que se pasea por las calles. En este punto los sentidos se agudizan a tal grado que eres consciente del espacio que ocupa tu cuerpo. Comienzas a sentir las piernas, los brazos y la cara de una forma nunca antes experimentada. Por último, la oscuridad te muestra su reino. Por ejemplo, me di cuenta de que en las esquinas de mi cuarto se forman sombras horribles, que en un principio me alteran, pero al final les encuentro una explicación lógica y todo vuelve a la calma. No obstante, lo que sucedió esa noche no la tiene, y es inconcebible. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, y a un lado de la puerta de mi cuarto percibí una forma oscura. Comencé a buscar lo que la formaba, y no era la luz que se filtraba desde la ventana, o alguna ropa. De pronto, se movió bruscamente. Intenté guardar la calma. Cerré los ojos y en cuanto lo hice, mi voz interior comenzó a decirme que los abriera. Una y otra vez, sin tregua, me repetía que lo hiciera. Sabía que de no hacerlo, esa voz seguiría así toda la noche. Por eso, decidí abrirlos. Al hacerlo, el corazón casi se me salió del pecho. A mi lado estaba la sombra de una persona. No distinguía sus rasgos, y mi mente construyó una imagen horrible de esta. Me sobresalté. Instintivamente me puse de pie y salí corriendo del cuarto. Traté de no hacer ruido. No quería despertar a mis padres y preocuparlos. Algo en mí me decía que estaba alucinando por no haber dormido durante tantos días. Fui al baño. Prendí la luz y ahí me quedé. Afuera, en mi cuarto, se escuchaban ruidos. Recordé lo que me había pasado la semana anterior. Era casi lo mismo, solo que ahora estaban mis papás y tenía claro que no debía salir de casa. Ahí me quedé hasta que dieron las 6 de la mañana y mi papá intentó entrar al baño. En el desayuno me preguntaron por qué había hecho tanto ruido durante la noche. Al escuchar esas palabras, me dominó una sensación de alivio y de miedo. Por un lado, no me estaba volviendo loco y por otro, había sido real la presencia de ese ser inexplicable en mi cuarto. Cuando mis padres se fueron a trabajar, me dirigí a mi habitación para intentar dormir. A eso de las 10 de la mañana, alguien entró a la casa y se quedó afuera de mi cuarto. Me levanté y al querer salir, no pude.
Parecía que del otro lado de la puerta alguien no me permitía abrirla. El ambiente se enrareció. Comencé a sentir frío y un aroma a flores podridas inundó el cuarto. ¡Abre los ojos!, me ordenaba una voz sepulcral. Se escuchaba como si el mismo viento embravecido estuviera hablando. Era un sonido bajo, pero retumbaba en mis oídos con tanta fuerza que me dejó sordo por unos instantes. Retrocedí. La puerta cedió y del otro lado, a plena luz del día, se encontraba el mismo ser espectral de anoche. Me quedé petrificado. Se me acercó y en cuanto estuvo a mi costado dijo: ¡No te resistas! En ese instante me di cuenta de que estaba completamente loco, porque nada de lo que sucedía tenía sentido. Los fantasmas no existen y mucho menos se dirigen a uno de esa forma. Todo era tan irreal que no había explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Lo único sensato que podía pensar era que había perdido la razón, que el no dormir me estaba arruinando. El miedo se apoderó de mí, pero esta vez no por los eventos sobrenaturales experimentados, sino por el hecho de saber que me estaba convirtiendo en un enfermo mental. Ignoré a esa sombra convencido de que era producto de mi imaginación, y me senté en la cama. Por arte de magia desapareció. Fui al baño, me duché con agua fría y al regresar a la habitación, sobre la cama, había un papel con el siguiente mensaje: ¿quieres dormir? Sígueme y no te resistas. Me puse nervioso. No sabía si ante mí tenía evidencia material de lo que estaba pasando, o simplemente mi imaginación me seguía engañando. Fuera lo que fuera, al llegar mis padres saldría de dudas. Les mostraría el papel y si ellos no veían lo mismo que yo, les pediría que me llevaran inmediatamente a un psiquiátrico. Durante la cena, ya sentados en la mesa, me paré y fui al cuarto por el papel. Me fijé que el mensaje siguiera siendo el mismo y se los mostré. ¿Y esto? Tomó el papel mi papá. Solo dime lo que ves. Un mensaje perturbador escrito con una tinta que parece sangre seca. Sus palabras me devolvieron el alma al cuerpo. No estaba loco. Ahora el problema era comprender lo que estaba sucediendo. A mi mente llegaron muchas explicaciones, todas ridículas. No cabe duda la influencia del cine americano en el pensamiento de las personas. Todo lo que se me ocurría provenía de las películas de terror que había visto, desde la trama del Quinto Sentido hasta la cinta de las voces siniestras. Me fui al cuarto. No me puse pijama y dejé la luz encendida. Si había decidido hacerle caso a esa cosa, por lo menos quería verla bien. Abrí mi laptop y me puse a buscar en la red casos similares. Miles de páginas sobre espíritus que se comunican con personas y demás cosas que me parecían absurdas aparecieron en mi pantalla. Todos los documentos que revisé hacían referencia a demonios que se manifestaban porque querían hacer daño o espíritus que intentaban comunicarse para proteger o pedir que les liberaran. Pasaron las horas y nada, ni una señal de esa presencia. Prendí una pequeña lámpara que utilizaba para leer y apagué la luz. A los 20 minutos, en una de las esquinas estaba la sombra. Dirigí la luz hacia esta y parecía que le molestaba, porque inmediatamente se movió hacia la oscuridad. Me quedé quieto. No sabía qué hacer. Me sentía ridículo y era patético pensar que esa cosa del más allá sería el Virgilio que me conduciría hacia el paraíso de los sueños. Pero tenía que intentarlo. No me quedaba de otra, ya que si no lograba dormir pronto enfermaría de gravedad. La sombra no se movía y no decía nada. Quizá la luz de la lámpara le molestaba. La apagué. En cuanto lo hice sentí su presencia al lado mío y con esa voz que daba miedo me dijo: ¡sígueme! Así lo hice. Eran las 3 de la mañana cuando salimos de la casa y las 5 al momento de regresar. Me desvestí, metí mi ropa en una bolsa, me duché y fui hasta mi cama en donde me quedé profundamente dormido. Cuando abrí los ojos ya habían pasado más de 24 horas. Realmente me sentía renovado. Mi vida se estaba convirtiendo en algo surreal,
Solo tenía que perder una de mis manos y que me permitieran andar por la ciudad con una sierra eléctrica para hacer el Ash versión mexicana que va por la Ciudad de México exterminando demonios. Por más ridículo que suene, al menos pude dormir. Así pasó un año. Me mantenía en vigilia por 6 o 7 días. Comenzaba a presenciar cosas sobrenaturales. Se me aparecía mi Virgilio oscuro, lo seguía y al regresar a casa conciliaba el sueño por unos 3 días hasta que el ciclo se repetía. En realidad, no tenía una buena vida. Era como estar en el infierno, el purgatorio y el paraíso. Vivía un tormento cuando no podía dormir. Me costaba trabajo concentrarme y distinguir la realidad de la fantasía. Me encontraba en un estado de ansiedad que ni los calmantes me aliviaban. Pero cuando lograba dormir, me sumergía en una paz inigualable. El 18 de enero del 2007 todo empeoró. Mis padres salieron a divertirse por la noche. Yo llevaba 13 días sin dormir. Me sentía morir. Las voces dentro de mí me estaban desquiciando. El tiempo perdió todo sentido y esa maldita sombra no se mostraba. Cuando me había resignado a otra noche más en vela, apareció ese ser en una de las esquinas del cuarto. Lo seguí. Salimos de la casa. Me guió hacia el parque y me señaló la resbaladilla, esa que parecía un tobogán, y en donde un año atrás me había ocultado del primer demonio. Me resguardé en el tobogán y esperé. Siempre era igual. Me señalaba un lugar y aguardaba hasta que algún ser del averno irrumpía, y yo, con mis instrumentos bendecidos, hacía mi tarea. Primero, lo golpeaba con un martillo en la cabeza. Le hacía un hueco horrible del que salía un líquido viscoso. No era sangre. Esos seres no tienen. Ya en el suelo, Virgilio me decía dónde cortar, qué parte mutilar, y me indicaba de qué órgano tenía que sacar el objeto maldito responsable de mantenerlos en este plano de la realidad. Lo sacaba y guardaba en una bolsa negra que dejaba arriba de la cabeza del demonio sobre el suelo. El ente, al salir del sol, se desintegraba y no quedaba rastro alguno de este en el planeta. Como dije, esperé, y a eso de las 4 de la mañana, 2 demonios aparecieron. Siempre había sido uno. No sabía qué hacer, ya que si atacaba a uno de ellos, el otro me destruiría. Tenía que pensar rápido en algo. Dejé que pasara. Salí con sigilo, me encaminé a toda velocidad hacia ellos, salté con todo el impulso que me era posible sobre sus espaldas. Mis pies golpearon tan fuerte que escuché cómo se rompió algo de sus cuerpos. Inmediatamente con el martillo golpeé a uno en la cabeza y comencé con el ritual. Virgilio me señaló el vientre. Con un cuchillo de plata bañado en agua bendita comencé a abrirle. Saqué todos los órganos y de cada uno de estos extraje letras y rocas. Las metí en una bolsa. A diferencia de otras ocasiones, me pidió que le arrancara la cabeza y le prendiera fuego junto con los objetos malditos. En eso me encontraba cuando una luz iluminó mi rostro. Sentí un fuerte golpe en la cabeza y no supe de mí hasta 5 días después que desperté en un hospital. Cuando recordé lo acontecido, pensé que el otro demonio se había recuperado y me había atacado. Al otro día en los noticieros informaban sobre la captura del carnicero, un asesino serial que había matado brutalmente a 24 personas. 2 de ellas eran su madre y su padre, que regresaban tranquilamente a casa después de haber festejado su aniversario de bodas en un restaurante de la Ciudad de México, sin saber el cruel destino que les esperaba. Del hospital lo llevaron a la penitenciaría de Santa Marta Catitla, donde moriría 2 meses después de un paro cardíaco, a causa de no haber podido dormir durante todo ese tiempo. Espero la historia les haya gustado. La mente es tan poderosa que desvirtúa la realidad de tal forma que no podemos reconocer ni siquiera a nuestros seres más queridos, y funciona de tal manera que no nos permite darnos cuenta de lo irracional y absurdo de nuestros comportamientos, haciéndolos pasar por normales. Tal fue el caso del protagonista, quien padecía de un trastorno del sueño que lo llevó a la locura.
Comenta qué te pareció este relato y no te olvides de suscribirte y darle like. Hasta la próxima.